Buenas tardes. Continuando con la exposición, con lo que estaba indicando José, efectivamente en el Sistema Nacional de Pensiones hay posibilidades de acceder a una pensión de jubilación, de invalidez en el caso del propio trabajador, o pensiones de sobrevivencia en caso fallezca este pensionista que ya viene gozando de una pensión. Para esta sesión nos hemos concentrado en dos beneficios, en la pensión de invalidez y en la pensión de orfandad. Okay. Acá, antes de continuar con el tema de la pensión de invalidez, hay un tema de reflexión. El sistema de pensiones ha sido diseñado con respecto a lo que es la invalidez, en el caso de aquella persona que está trabajando y dentro del desarrollo de su trabajo, dentro de su vínculo laboral, sufre un accidente o una incapacidad que impide que continúe trabajando y por ese motivo se origina la pensión de invalidez. Se le puede dar una pensión en reemplazo a la remuneración que ya viene percibiendo. Si analizamos el caso que estamos viendo en esta sesión, el tema de las personas que tienen síndrome de Down no calza exactamente con este ejemplo, con este caso que ha establecido la norma. No se trata de personas que al momento de desarrollar su trabajo van a adquirir una incapacidad. Ya la tienen al momento de estar desempeñando su trabajo. Eso va a implicar un tratamiento distinto. Tenemos que mirar de una manera distinta la norma. Tenemos que empezar a ver cómo podemos compatibilizar ese hecho. Esta norma fue diseñada hace más de 30 años, hace casi 40 años, cuando no se pensaba que debiera existir una inclusión laboral de este grupo de personas. Vemos al día de hoy que la realidad es distinta y nuestros sistemas de pensiones deberían adecuarse a esa realidad. ¿Ok? ¿Cómo está configurada la invalidez? Bueno, como les explicaba, se considera inválido aquella persona que tiene una incapacidad, ya sea física o mental, que le impide desempeñar un trabajo remunerado. ¿Ok? ¿Cómo compruebo esta incapacidad? A través de un dictamen de una comisión médica. ¿Ok? Hay requisitos para acceder a esta pensión. Básicamente, acreditar un determinado periodo de aportación. No se requiere una edad determinada. Es básicamente tener un determinado periodo de aporte, 15 años de aportación, por ejemplo, y acreditar el estado de incapacidad. ¿Cómo se acredita ese estado de incapacidad? Ya les indicaba, con un dictamen de una comisión médica evaluadora que va a certificar que efectivamente esta persona tiene una discapacidad y va a indicar cuál es la fecha probable de inicio y cuál es el grado en que afecta el desempeño de esta persona. ¿Okay? Una vez que se otorga la pensión de invalidez, es posible que esta pensión se vea incrementada por el hecho de que la persona depende de otra para la realización de sus actividades diarias de la vida. Eso también lo certifica una comisión médica evaluadora. En ese caso se denomina que esta persona tiene una gran incapacidad y además de la pensión que se le otorga, se le va a dar una bonificación equivalente a una remuneración mínima vital para, en teoría, sufragar los gastos de la persona que tiene que velar por él, que tiene que ver por el desarrollo y el desempeño de sus actos diarios. La suma de estos dos, de la pensión más la bonificación, no puede exceder 857 soles, que es el monto máximo de pensión que paga actualmente el sistema. Esta pensión de invalidez es otorgada durante todo el tiempo que la persona se encuentra incapacitada. Se suspende este pago en determinados supuestos, que la persona impida el tratamiento médico conducente a la recuperación en caso se trate de una incapacidad temporal, se niegue a cumplir las prescripciones, las órdenes médicas, o impida someterse a la comprobación del estado de su incapacidad. Durante este tiempo se suspende el pago de la pensión y se va a reactivar cuando la persona nuevamente continúe su tratamiento médico, cumpla con las prescripciones médicas, etcétera, cuando realice alguna de las actividades que están ahí indicadas. Cuando
caduca la pensión, es decir, cuando ya deja de tener derecho esta persona a la pensión, básicamente cuando recupera su capacidad de trabajo. En ese momento caduca el derecho a la pensión porque la persona recuperó su capacidad laboral y puede reinsertarse nuevamente al mercado laboral. Como les explicaba, estas normas han sido diseñadas en un contexto distinto al contexto actual. Han sido diseñadas en un contexto en el cual se entendía que la persona estaba trabajando y en el desempeño de su trabajo adquiere una incapacidad. Vemos que esa situación no es la que se presenta y que tenemos que repensar las normas, tenemos que interpretarla y aplicarla de un modo distinto para poder dar la cobertura que realmente se requiere. Ahora, con respecto a las pensiones de sobrevivencia, ¿cuándo se genera una pensión de sobreviviente? Se genera cuando fallece un titular de pensión, fallece una persona que ya viene gozando de una pensión, ya sea de jubilación o de invalidez. ¿A quiénes se le puede otorgar esta pensión? Se le puede otorgar, como indicaba José hace unos momentos, a los padres, pero en primer lugar al esposo, a los hijos o inclusive a los padres. Quiero concentrarme en el caso de la pensión de orfandad, de la pensión para los hijos. La norma establece que el porcentaje de pensión que se le otorga es hasta el 50% de la pensión que ya venía cobrando el titular. ¿A quiénes le corresponde esta pensión? ¿Quiénes son los beneficiarios? En principio son todos los hijos menores de 18 años de edad. Una vez que el hijo cumple 18 años de edad, esta pensión de orfandad se puede continuar pagando, se puede prorrogar por dos motivos. Porque el hijo sigue estudios de nivel básico o nivel superior o porque se encuentra incapacitado para el trabajo. ¿Ok? Esta es la forma como se distribuye la pensión en caso concurra pensión de viudez y pensión de orfandad. 50% de la pensión para la beneficiaria de viudez, 50% para las pensiones de orfandad. Si hay más de un beneficiario de pensión de orfandad, se reparte ese 50% entre los dos. ¿Qué requisitos establece la norma para la pensión de orfandad? Básicamente demostrar el vínculo filial. ¿Cómo lo demuestro? Con la partida de nacimiento. Acá tenemos que recurrir también a algunas reglas que establece el Código Civil. En el Código Civil se establece que si un hijo ha nacido dentro del matrimonio, dentro de la duración de un matrimonio, se presume que el hijo es hijo del padre. ¿Eso qué significa? Que no es necesario que el padre vaya al registro público a declarar que ese menor es su hijo. En caso se trate de un hijo nacido fuera de matrimonio, es decir, que los padres no están casados, necesariamente el padre va a tener que ir al registro civil a inscribir el nacimiento de ese menor. Va a tener que cumplirse con esa formalidad para que se pueda acreditar ese vínculo filial. ¿Ok? Esas son básicamente las dos reglas que se tiene para el tema de la filiación. Hijos nacidos dentro del matrimonio, la ley presume que el esposo es el padre. Hijos nacidos sin que exista vínculo matrimonial entre los padres, necesariamente el padre tiene que ir a registrar el nacimiento del hijo. Hago esta referencia con el padre porque con respecto a la filiación, es decir, al vínculo con la madre, no es necesario que sea probado. Al momento en que nace un menor, el médico que atiende el parto emite una constancia que se denomina el certificado de nacimiento de hijo vivo. Y con ese documento en el que se acredita quién es la madre de ese menor, uno va e inscribe el nacimiento en el registro civil. Por ese motivo no hay problema con la filiación entre madre y el hijo. Sí existe el problema entre el padre y el hijo. ¿Ok? Esta pensión de orfandad, como les indicaba, se otorga a todos los hijos menores de 18 años de edad. Una vez que cumple 18 años de edad, la pensión se puede prorrogar, es decir, continúo pagando la pensión por dos supuestos. Porque el hijo sigue estudios de nivel básico o nivel superior, es decir, está en el colegio o en un instituto superior o en una universidad, o porque se encuentra incapacitado para el trabajo.
¿Cómo acredito que esté incapacitado por el trabajo? Igual que la pensión de invalidez, con un dictamen de una comisión médica. ¿Durante qué tiempo otorgo la pensión? Durante el tiempo que dure la incapacidad. Si es una incapacidad permanente de por vida, se va a otorgar la pensión de orfandad de por vida. Esta pensión de orfandad requiere que la incapacidad, se requiere que la incapacidad sea adquirida antes de que la persona haya cumplido los 18 años de edad. ¿Ok? Antes que tenga la mayoría de edad ya debería estar presente esta incapacidad. ¿Cómo la compruebo? Con un dictamen de comisión médica. Estos son los requisitos mínimos que debería contener ese dictamen: la fecha en la cual está emitido, la identificación de la persona que está siendo evaluada, cuál es el diagnóstico, cuál es el tipo de incapacidad que tiene, cuál es el grado de incapacidad, la fecha probable de inicio y quiénes son los médicos que lo están certificando. Al igual que la pensión de invalidez, el pensionista de orfandad por invalidez también tiene derecho a una bonificación en caso dependa del cuidado de otra persona para los actos diarios de su vida. Y acá quisiera aclarar un tema. El beneficiario de pensión de orfandad sí puede trabajar, ¿ok? En algún momento algunas personas decían que si tú estás cobrando una pensión de orfandad y trabajas, se va a suspender tu pensión. Eso no es así. La norma establece expresamente que el beneficiario de pensión de orfandad puede trabajar siempre y cuando la remuneración que perciba no sea mayor a 2 remuneraciones mínimas vitales. En este ejemplo lo podemos ver. Yo vengo cobrando una pensión de orfandad de 415 soles. Además, percibo una remuneración, estoy trabajando en una empresa y tengo un ingreso, por ejemplo, de 700 soles. Como la suma de los dos no supera 1.350, que son 2 remuneraciones mínimas vitales al día de hoy, puedo percibir ambos ingresos. Si la suma de los dos supera los 1.350 soles, sí tengo que suspender el pago de mi pensión de orfandad. ¿Durante qué tiempo se va a suspender? Durante el tiempo que esté trabajando. Dejo de trabajar, se activa otra vez mi pensión de orfandad. Para esta suma no se utiliza la bonificación por gran incapacidad, solamente el monto de pensión. ¿Ok? Cuando caduca la pensión de orfandad, ya para ir finalizando, por fallecimiento del pensionista, en el caso de pensión de viudez, porque se vuelve a casar la viuda, porque el beneficiario de orfandad cumple 18 años de edad y ya no está estudiando o no tiene ninguna incapacidad, o porque el asegurado inválido recupera las facultades para poder trabajar. Y finalmente, el tema de la curatela. Este es otro tema que también se ha conversado bastante. Tenemos que recurrir aquí a las reglas del Código Civil, y el Código Civil en los artículos 43 y 44 establece en qué casos se considera que una persona se encuentra incapacitada. Y además establece en qué casos esa incapacidad amerita o requiere de una curatela para realizar algún trámite a nombre de esa persona. Y al día de hoy, lamentablemente, la legislación civil establece que el tema de las personas que tienen síndrome de Down necesariamente deberían pasar por este trámite para poder realizar alguna gestión a nombre de ellos. Es decir, la restricción por donde está el tema no es tanto en las normas que regulan el sistema de pensiones, sino están básicamente en el Código Civil. Al ser esta la legislación, por ahí cualquier ajuste o cualquier precisión que tenga que hacerse debería ir por este lado. Eso era lo que quería comentarles esta tarde, y les agradezco mucho por la oportunidad que nos dan de darles algunos alcances, algunos detalles con respecto a las pensiones que reconoce la ONP, y estamos llanos a poder absolver cualquier consulta, cualquier duda que puedan tener ustedes. Muchas gracias. Okay, muchísimas gracias. Creo que ha sido claro y creo que ha sido
que nos ha colocado en nuestra cancha, nosotros como Sociedad Peruana de Síndrome de Down y a las familias como individuos, en la obligación y la necesidad de hacer una demanda para que se cambie el Código Civil, porque habría como una contradicción entre el derecho al trabajo y el derecho a recibir una pensión por orfandad, porque si bien se puede trabajar y mantener la pensión, por otro lado, para tener la pensión tengo que tener un curador. Si tengo un curador ya no puedo trabajar porque ya no puedo firmar el contrato de trabajo, lo cual es un círculo vicioso perfecto. Entonces, en la práctica, para lo que nos compete a las personas con discapacidad intelectual, el que se pueda trabajar y recibir una pensión no nos sirve, porque, si entendí bien, se requiere siempre un curador. Y tener un curador implica la eliminación de la ciudadanía. Entonces, este es un tema por el cual tenemos que levantarnos a pelear, ahorita. Bueno, para variar, estamos recontratrasados. Tenemos un fuerte aplauso. Invitamos a los jóvenes a poder dar un obsequio a las personas que nos han acompañado esta tarde. ¿A qué fiesta? Después te invito. Bueno, muchísimas gracias. Invitamos a la doctora Tania Orihuela y a Mariana Rojas.